Hola a todos y a todas, mi nombre es Alba Ripoll Berenguer y soy alumna del Máster Universitario en Profesora de Educación Secundaria. En este vídeo voy a hablar sobre el debate crítico como herramienta a utilizar en las aulas. El debate crítico se ubica como metodología activa de aprendizaje en el contexto de la argumentación. Es una técnica de discusión preparada, formal y pública en que dos equipos defienden argumentativamente una postura frente a una proposición a debatir en un ambiente de participación dialógica. El debate crítico es tanto una actividad verbal, social como racional, y se puede decir que el uso de esta herramienta en las aulas surge de la necesidad de afrontar la actitud pasiva de los estudiantes hacia su propio aprendizaje. Esta actitud está manifestada por una falta de participación en las clases y en la dificultad que presenta el estudiantado para asumir una postura crítica y argumentativa. Respecto a los recursos necesarios para implementar esta metodología son los mínimos. Se necesita papel, bolígrafos, sillas, mesas, un atril y se puede llevar a cabo en un aula estándar de clase. Para poder obtener el máximo provecho de la actividad, conviene configurar el espacio del aula como se explica en el gráfico que podéis observar. Por un lado, el orador en uso de la palabra se colocará de pie junto al atril. Por otro lado, el aula debe organizarse de modo que el equipo a favor y en contra estén enfrentados. Y frente a ambos equipos se situará el jurado, formado tanto por docentes como alumnos. Finalmente, detrás de ellos, el público. Esta actividad se puede organizar en 5 fases. La fase 0 es la preparación previa al debate. En ella, el docente explica la metodología y el sentido de la actividad. Luego, se organizan y conforman los equipos de trabajo y se asignan las posturas a defender. A continuación, los estudiantes desarrollarán la búsqueda de información para respaldar sus argumentaciones. La fase 1 es la introducción al debate. Durante 15 minutos los equipos se reúnen para compartir argumentos y tomar decisiones para el debate. Después seleccionan los oradores, se ubican en los asientos y eligen al presentador que realizará la introducción de cada postura. La finalidad de esta fase es aclarar las tesis del equipo frente al tema con 5 minutos por equipo. A continuación, la fase 2, la argumentación. En este punto, los oradores de cada equipo disponen de 1 minuto para presentar alternadamente los argumentos principales que respaldan su posición, mientras los demás estudiantes toman nota y buscan nuevas ideas para apoyar a sus equipos. Luego de una pausa de 10 minutos, cada equipo prepara sus argumentos para las réplicas, analizando lo expuesto por la contraparte. Seguidamente empieza la fase 3, la contraargumentación. En esta fase, cada posición realiza preguntas y descargos. En 1 minuto, cada orador se ocupa de anular el argumento del otro. Y para finalizar la fase 4, el cierre, donde cada equipo formula su conclusión a cargo de un orador que dispone como máximo de 2 minutos para su intervención. A través de la implementación de esta metodología se trabajan las siguientes competencias: el pensamiento crítico, el trabajo en equipo, la comunicación oral, la argumentación de ideas, la comprensión de contenidos, la participación activa en clase, la creatividad y agilidad mental y la competencia de aprender a aprender. A la hora de implantar esta actividad tenemos que tener en cuenta las siguientes consideraciones. Como ventaja, el debate crítico requiere recursos materiales mínimos, como ya hemos visto anteriormente, y además, al suponer un cambio en la monotonía de las clases, suele tener una buena acogida entre los estudiantes. Por otro lado, como dificultades para su implementación, podemos destacar el poco tiempo del que disponen los estudiantes para preparar los debates debido a la sobrecarga académica que están sometidos, el miedo escénico para participar como oradores y la posible monopolización del debate por parte de algunos alumnos. Para finalizar, os voy a presentar un caso práctico de implementación del debate crítico en la asignatura de Economía Internacional en la Universidad de Bío Bío en Chile. Se implementó en el segundo semestre del año 2014, con un grupo de 60 estudiantes de Ingeniería Comercial y otro de 40 estudiantes de Contador Público y Auditor. Todos ellos eran alumnos de tercer curso. Se establecieron 6 oradores por grupo y se propusieron 2 temas controversiales macroeconómicos. El primer tema respecto al modelo económico chileno y el segundo respecto a la globalización. La evaluación se realizó a través de una encuesta que constaba de 12 ítems, que podéis observar en la parte de abajo de la diapositiva, con 4 opciones de respuesta. Los resultados que se obtuvieron fueron los siguientes. En la sección 1 de Ingeniería Comercial, el 100% de los alumnos declaró estar totalmente de acuerdo en que la actividad contribuía a su aprendizaje y repetiría. Además, todos los ítems estaban valorados positivamente. En la sección 2 de Ingeniería Comercial, el 98,4% de las valoraciones estaban entre el rango de acuerdo o totalmente de acuerdo, y las valoraciones más altas fueron para los ítems del trabajo en equipo permite preparar mejor los argumentos y la estrategia fue útil para aprender los contenidos.
y en la carrera de contador-auditor el 91,5% de las valoraciones estuvieron en el rango de acuerdo o totalmente de acuerdo, y las valoraciones más altas fueron para los ítems. La metodología de debate favorece la capacidad para argumentar ideas y las temáticas son útiles para la vida y el futuro profesional. Para concluir, creo que a través de esta metodología sobre todo se ejercita el pensamiento crítico, la capacidad argumentativa y las habilidades de trabajo en grupo. Y creo que todo esto junto se traduce en un mayor interés por la asignatura por parte de los alumnos, que tiene que ser nuestro objetivo como docentes. Muchas gracias por la atención y espero que os sirva.